Voy a repetir para la gente que acaba de entrar. Tenemos a Gabriel Menéndez Orbid, que es cofundador de Alianza Donut España y miembro de Extinction Rebellion, y Adriana Golia, que es impulsora de la permacultura para la regeneración planetaria. Nada, voy a hacer una pequeña introducción, que es el decálogo, que lo tengo por aquí. Es un decálogo, para los que veis el vídeo, si lo veis, es un decálogo de la naturaleza de las elecciones europeas que estuvo trabajando Adriana y que defendió el otro día, el lunes, en el Congreso. En este punto, además, nos indicaba que para crecer como personas y para ser más felices, pues necesitábamos reconectar con la naturaleza, porque somos naturaleza en concreto y por eso es obligatorio dejar de expoliar la naturaleza en la que vivimos, ¿no? Entonces, por eso aquí hablamos de luchar por conseguir una transformación hacia la justicia social y ecológica que no destruya los territorios ni las comunidades hermanas. Este punto, que es lo que decía, precisamente lo que habla es eso, que nos sirve la economía del donut, que yo aquí tengo que ir aprendiendo sobre la marcha, también os lo digo, pero nos permite pues reconectar, ir ayudándonos y ir también trabajando y buscando el cómo medimos y cómo cambiamos el paradigma de la situación que estamos viviendo. El, yo aquí voy a meter un par de cosas porque creía y creo que, que es importante. O sea, el donut, por lo que yo he ido hablando con Adriana, se puso en marcha hace unas décadas para que pudiera ser una alternativa académica real y realista. Ha pasado ya una etapa ya de experimentación, y es una herramienta necesaria para poder ser una alternativa económica superadora también en lo social y además también que sirva de forma solidaria. La diferencia esencial o sea, a la economía capitalista reside en que esta es integradora de derechos humanos y se basa además en la ecología, en el cuidado del planeta y también de las personas. Necesitamos cambiar el paradigma en las necesidades del consumo y en las formas de la producción sin control, que es lo que está pasando ahora. Y por eso lo que estamos haciendo es luchar por un sistema justo y social que no destruya ni los territorios ni las comunidades hermanas. Y por eso pues creo que la propuesta del donut, ¿no? es una buena herramienta. Yo lo que sí que quiero decir, porque estaba mirando bien aquí Adriana obligándonos a la gente a leernos bien los documentos que tenemos en el partido y las propuestas, que es un tocho ahí bueno, pero sí que es cierto que viendo un poco sobre este tema, habían muchas cosas, sobre todo con materias primas, que estábamos hablando, pues el expolio, ¿no? Que está sufriendo también el campo, que era importante también poner encima de la mesa y explicarlo así muy brevemente y luego ya doy paso a los expertos, ¿no? Entonces, hay una de las cosas que lo estamos diciendo mucho y que ha pasado como muy desapercibida, y es el avance que está teniendo los fondos buitre y los capitales extractivos en nuestro campo, ¿no? Se están instalando en el territorio y lo están haciendo con las prácticas de abuso de esa posición dominante en lo económico, que además lo que está haciendo es una agresión al medio ambiente de forma ecológica, es decir, lo está destrozando y por tanto lo que sí que vamos a hacer es promover una normativa que defina y que proteja todas las modalidades de producción del sector primario. Y lo digo porque creo que es importante ponerlo aquí encima de la mesa. Y Europa se está calentando a un ritmo 3 veces superior al del conjunto del planeta. Y por eso es importante ponernos serios y ponernos pues, en la lucha contra el cambio climático, y tenemos pues, la creación de un fondo europeo para la transición energética, que allí hay muchísimas medidas que no me voy a poner aquí a darlas todas, pero creo que es importante que las podamos tener muy reconocidas. Un plan de europeo de empleo y clima para un horizonte verde, y aquí estoy hablando de destinar un 5,1% del PIB, que se dice pronto, pero es mucho dinero de la Unión Europea y es simplemente para hacer una transición ecológica que lo que haga es que enfrente esa crisis climática, la reducción de ecosistemas y evitar la desaparición de especies que está pasando. Están desapareciendo especies por ese ataque masivo que estamos viendo. Hay algo en el documento y en el programa que deja muy claro que es importante la participación
pública en las plantas renovables. Y todo esto tiene que ser siempre con la justicia territorial, porque al final, yo que vengo mucho y que voy mucho a Teruel, ¿no? Que al final vas a los sitios y todo se centra siempre en los mismos territorios y no hay una redistribución real. También está pasando en Girona, como también están intentando plantar en Rosas bueno, una barbaridad allí, ¿no? Entonces, también implementar planes de recuperación de especies amenazadas. Lo estamos viendo, estamos cargándonos el planeta de forma directa y eso lo que implica que tenemos un montón de especies que están desapareciendo y por eso también es importante defender y hacer una protección de la biodiversidad. Y luego hay otra cosa que es la aprobación de la ley de la cadena alimentaria en Europa. En Cataluña la tenemos, en España también es pionera y tenemos una ley de cadena alimentaria que además lo que hace es que defiende al sector primario, al pequeño y al mediano, bajo los criterios de soberanía alimentaria y de producción local sostenible. Y esto lo que hace es que hay una regulación en los mercados agrarios y así pues las grandes operadoras no pueden exigir y hacer lo que quieran, pues en su posición dominante de obligar a vender al precio al menor posible, ¿no? Y por lo tanto, todas estas propuestas también lo que hacen es que haya ese principio de solidaridad y de trabajar de forma mucho más compartida entre nosotras. Si os fijáis, todo lo que he ido diciendo es más de trabajo comunitario, más de trabajo al pequeño y al mediano productor, y es importante que esto lo vayamos fomentando mucho más. Yo me voy a quedar aquí, creo que es importante porque tenía 50.000 propuestas, pero me he quedado más en estas porque me han llamado mucho más la atención y porque además creo que es importante. Pero la economía del donut, ahora nos explicará también el resto de compañeros. Lo que a mí me llamaba la atención es esta, ¿no? Que es la de vamos a cuidarnos un poco entre todas, vamos a trabajar entre todas el cómo podemos ser útiles para cambiar la situación del capitalismo que nos están intentando meter por todos los lados y por lo tanto saber que cada una de nosotras tenemos la capacidad y podemos ser parte a la hora de mejorar todas estas cosas es importantísima. Así que doy paso al compañero Gabriel Menéndez y muchísimas gracias por estar aquí, por participar y por ayudar como estáis ayudando en la mejora de nuestro planeta. Bueno, muchas gracias, Conchi, muchas gracias a Adriana también por la invitación. Encantado de estar aquí. Voy a compartir pantalla también. Tengo algunas diapositivas por aquí para guiar un poco la presentación. ¿Me veis la pantalla, no? Vale. Bueno, pues eso, de nuevo, muchas gracias. Yo soy Gabriel Menéndez y nada, os hablo desde Asturias. Eh, y bueno, como decíamos al principio, pues eso, estoy metido en este lío que es ADE, Alianza Donut de España, que es básicamente un colectivo de personas que está tratando de impulsar las ideas de la economía del donut en España. Participo en el colectivo Extinction Rebellion también y también desde hace poco soy concejal de Izquierda Unida. Entonces, bueno, estas son un poco las tres actividades que me tienen bastante ocupado y que trato de combinar. Y quería empezar un poco con esta frase de Kate Raworth, la economista detrás del concepto del donut, ¿no? Que es esta idea de que con un lápiz puedes redibujar el mundo, ¿no? Y esa es un poco la herramienta más útil en economía. Pongo esta frase porque la economía es normalmente algo que la gente piensa que es algo de lo que no puedo opinar, porque de eso ya se ocupan los economistas y los grandes empresarios y demás, y yo creo que tenemos que reivindicar el papel de la sociedad en la participación de la economía y que todas las personas podemos opinar, dibujar, pensar y repensar el modelo, ¿no? Em, bueno, este es un poco el esquema de contenidos del que voy a hablar. Os aviso que son un montón de diapositivas, entonces lo que voy a hacer es ir bastante rápido y las preguntas o los comentarios lo dejamos para el final, ¿vale? Pero empiezo con una primera parte que es un poco el análisis del contexto de la crisis en la que nos encontramos, que imagino que todas lo conocéis, pero nunca está de más recordarlo de manera directa.
y un poco apunto eso, pues al sistema económico capitalista como la raíz de ambas crisis, tanto la ecológica como social. Y luego ya me meteré un poco más en lo que es el donut como marco de teoría política y qué papel puede jugar en Europa. El primer concepto que quería traer es este estudio, ¿no? Este modelo de los 9 límites ecológicos planetarios. Si bien es verdad que el cambio climático ya está un poco más instalado en la opinión pública y en los medios, por supuesto que no todo lo que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, ya digamos que está un poco más instalado, lo que no está conocido, donde los estados están fallando en contar la realidad de la situación drástica en la que nos encontramos, pues es esta situación, ¿no? De colapso ecológico en el que nos encontramos. No solo tenemos un problema de cambio climático, de emisiones de CO2, sino que los problemas van mucho más allá. Y este modelo, que se desarrolló en 2009 por primera vez y ha ido evolucionando desde entonces, pues lo que hace es marcarnos cuáles son los sistemas ecológicos que en conjunto forman el sistema ecológico planetario, poniendo límites empíricos, medibles a cada uno de esos sistemas. Y bueno, pues la situación es esta que vemos en pantalla, ¿no? 6 de esos 9 límites ya estamos fuera de lo que es el espacio seguro, ya estamos empujando al sistema ecológico por encima de esos límites. Y bueno, hacer esto pues lo que hace es desestabilizar el sistema, ¿no? Y poner todo el sistema en jaque y con ello la vida humana, pudiendo provocar pues desencadenando cambios pues, que son irreversibles, ¿no? Como decía, este estudio se publicó por primera vez en 2009. En 2009 ya habían sido capaces de medir los científicos que habíamos traspasado 3 de esos límites, en 2015 ya eran 4 y en 2023, cuando se publicó la última versión, ya estamos en 6 de esos 9 límites traspasados, ¿no? Y a punto de traspasar el séptimo también, que es la acidificación del océano. En términos de cambio climático, pues bueno, uy, perdón. En términos de cambio climático, 2023 ya fue el año más cálido jamás registrado. Marzo de 2024 estamos ya en el 10º mes consecutivo más cálido respecto al mes del año. Y bueno, aquí los científicos ya están empezando a hablar de que, bueno, el sistema ya está desestabilizado, ¿no? Y las cosas que estamos empezando a ver como que ya no, ya desencajan, ¿no? Ya no tienen mucho sentido y estamos forzando mucho el sistema. A nivel del océano, pues también estamos viendo un incremento de las temperaturas muy, muy, muy preocupante, muy, muy extremo. Y bueno, esto pues lo que hace básicamente es poner en peligro, ¿no? Todo lo que son los ecosistemas marinos de los que dependemos muchas personas para alimentarnos. Las consecuencias de todo esto, como sabréis, pues es un aumento drástico de los eventos climáticos extremos que a su vez empujan a sistemas de aprovisionamiento básicos al colapso, sistema alimentario, sistema sanitario, sistema energético, sistemas básicos de los que dependemos para sobrevivir. Y bueno, esto crea condiciones inhabitables, escasez de recursos y migraciones masivas, ¿no? O sea, esto es una realidad ya a día de hoy, no es algo de futuro. Según la ACNUR, ya estamos hablando de 21,5 millones de personas que anualmente se ven desplazadas bueno, pues a escapar, ¿no? de sus casas, de sus territorios. Entonces ya estamos en una realidad, ¿no? No es el futuro, ya está pasando. Eh, Podríamos hablar durante mucho tiempo sobre ejemplos. Aquí traigo algunos de finales del año pasado y ya estamos viendo también este año, bueno, prácticamente semanalmente, pues eventos climáticos extremos de este estilo, ¿no? Además de todo esto, además del colapso ecológico, pues estamos también en un momento de crisis social pues abrumador, ¿no? Mientras que el sistema económico excede esos límites planetarios, a la vez no llega a satisfacer las necesidades más básicas de millones de personas en todo el mundo. 25.000 personas mueren de hambre al día, 3,6 billones de personas no tienen acceso a servicios de saneamiento, en fin, podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Los datos están ahí para todos y son indiscutibles.
Entonces, ante esta realidad, yo creo que cabe hacerse dos preguntas clave, ¿no? ¿Cuál es la raíz de del problema? ¿Cuál es la raíz de estas dos crisis que están interconectadas? ¿Y cuál es la solución, ¿no? Entonces ahora voy a argumentar un poco por qué el capitalismo es la raíz de estas crisis y definirlo un poco también, ¿no? Porque hay veces que a la gente le da como miedo hablar del capitalismo y creo que tenemos que ser precisos a la hora de definirlo y no tener miedo a hablar de él. Em, entonces, bueno, traigo aquí algunas características clave, ¿no? Que definen al sistema. Son unas características y unos métodos de enseñanza que se enseñan en todas las universidades del mundo, ¿no? Y es el concepto clásico, neoclásico que tenemos de la economía. La primera imagen, una de las primeras imágenes o gráficos que se estudia en economía es esta idea del mercado, ¿no? Y la mano invisible del mercado y cómo la oferta y la demanda deben regularse por sí mismas y no hay que intervenir porque ese mercado se regula a sí mismo, ¿no? Por otro lado, tenemos la gran foto, ¿no? O el gran esquema de la economía, que es este flujo circular de la economía, donde hay empresas y familias, las familias trabajan para las empresas a cambio de renta y luego compran bienes en el mercado y demás. Esta idea, este flujo circular, ¿no? Que parece donde que todo fluye perfectamente. Por otro lado, también tenemos desde la enseñanza de economía un poco una idea casi como filosófica, ¿no? De qué es el humano, quiénes somos, cuál es nuestro autorretrato, ¿no? Cómo nos definimos. Y bueno, estas enseñanzas económicas nos definen un poco como un ser racional que siempre tiene la calculadora en la mano y que siempre está pensando en el dinero y que además se sitúa por encima de toda la naturaleza, ¿no? Un ente que es superior al resto de los seres vivos con los que compartimos planeta. Y por último, y quizás uno también de los más importantes, es la idea del crecimiento infinito, ¿no? La idea de que la economía puede crecer infinitamente para siempre, que bueno, voy a intentar desmontar, ¿no? En las siguientes diapositivas también. Otra idea que quería traer aquí es esta idea de la curva de Kuznets, también muy instalada en la economía neoclásica, que es esta idea de que, en primer lugar, surgió con el tema de la desigualdad. La curva de Kuznets dice que a medida que tú incrementas el Producto Interior Bruto, va a aumentar la desigualdad hasta que llega a un punto que entonces la desigualdad empieza a caer, ¿no? Es como esta idea de que el crecimiento por sí mismo va a ajustar la desigualdad. Esta idea luego se aplicó también un poco al terreno medioambiental, ¿no? Y con la idea de que el Producto Interior Bruto, a medida que lo haces crecer, va a aumentar la contaminación y los impactos ecológicos, pero luego llega un punto en el que se estabiliza y decrece, ¿no? Otras dos ideas centrales, ¿no? En el sistema que tenemos ahora mismo, es un tema más de diseño, ¿no? Son estas dos, ¿no? Por un lado, la economía que tenemos actualmente es una economía por diseño que es degenerativa, en el que tenemos este modelo donde se extrae, se produce, se usa y se tira todo tipo de productos. Un sistema, pues, que es lineal y extractivo y que destruye los sistemas que sustentan la vida, ¿no? Y por otro lado, tenemos una economía que es altamente divisiva, que concentra el poder, la toma de decisiones, la creación de valor en las manos de unos pocos. Em, Tenemos un sistema capitalista que es un sistema neocolonial. Aquí, en los gráficos que veis aquí, em, hace una comparativa entre flujos de exportaciones e importaciones entre norte global y sur global. Y bueno, lo que vemos empíricamente, tanto a nivel de materiales como de tierras, como de recursos energéticos y de recursos humanos, es que hay una expropiación muy clara, ¿no? Del norte hacia el sur. Tenemos esta idea también en el mundo, ¿no? del desarrollismo y tal, que, bueno, pues que el norte global ayuda con mucho dinero a desarrollarse al sur, pero cuando computas con estos términos económicos, la realidad es totalmente la opuesta, ¿no? De que las pérdidas del sur superan sus recibos de ayuda por un factor de 30. Por otro lado, otra idea central también, ¿no? En la narrativa del sistema capitalista es esta idea de que con el tiempo el capitalismo pues ajusta la desigualdad, ¿no? Y esa desigualdad va disminuyendo. Cuando de nuevo en términos empíricos vemos que es totalmente lo contrario, ¿no?
vemos que a medida que pasa el tiempo, la desigualdad se incrementa, no lejos de disminuirse. Con el tema de la desigualdad también dentro del capitalismo, pues tenemos un problema grandísimo porque sabemos que hay unas clases dominantes, unas élites que acaparan toda esa riqueza y bueno, estamos en una situación de injusticia increíble, ¿no? Este es un informe de Oxfam de finales del año pasado donde, bueno, los datos son demoledores y hablan por sí mismos. Y bueno, no me voy a parar mucho ahí, creo que lo tenemos todas un poco claro. Cuando hablamos de capitalismo, también estamos hablando de un sistema que coloniza materiales, ¿no? Como mostraba también anteriormente. En el gráfico de la izquierda del todo, lo que veis son todos los materiales que consume la economía, biomasa, minerales, todo tipo de materiales que son necesarios para la economía, ¿no? Y aquí los científicos de nuevo nos ponen un límite, ¿no? Que es un límite de extracción de 50 millones de toneladas anuales, un límite que ya dejamos atrás en los años 90 y que estamos muy por encima, ¿no? Es decir, no le estamos dando tiempo a los ecosistemas, al planeta a regenerarse porque estamos extrayendo por encima de esa capacidad. El Producto Interior Bruto, el crecimiento de la economía está totalmente ligado al uso material. Hay mucha gente ahora tratando de argumentar que se puede desacoplar, ¿no? El crecimiento de la economía del uso material, pero de momento empíricamente no lo estamos viendo, ¿no? Y luego en el último gráfico de aquí de la derecha lo que vemos es esa huella por material por países, ¿no? Donde aquí de nuevo vemos otra vez de manera empírica que son los países más ricos los que están superando ese límite, mientras que los países pobres aún están dentro de los límites que les corresponde, ¿no? Estamos viendo también un proceso de colonización atmosférica, en el que las economías del norte global acaparan ese derecho que tenemos a utilizar nuestra atmósfera, ¿no? Y entonces en el gráfico de la izquierda, para reflejar esto, este gráfico en verde, lo que vemos aquí es la responsabilidad por exceso de emisiones de CO2. Es decir, sabemos que tenemos un límite de CO2 que podemos emitir y quiénes son los que están superando ese límite, ¿no? Estados Unidos es responsable de un 40% de esa superación y aquí la Unión Europea, si miramos a EU28, estamos hablando de un 29%, ¿no? Si sumamos el resto de Europa, pues estaríamos ya en ese 30 y pico, ¿no? Eh, y aquí es el sur global que solamente es responsable del ese 8% de superaciones. Sin embargo, luego vamos a los efectos, ¿no? Que produce todo esto. Y bueno, es un poco esta idea de pagan justos por pecadores, ¿no? O sea, los que menos responsabilidad tienen por estar causando este exceso de emisiones son los que más sufren los impactos del calentamiento global. Y bueno, ante toda esta situación, ¿qué están haciendo los gobiernos? ¿Qué políticas se están implementando? Porque hay veces que uno se puede dejar llevar y pensar que esto está bajo control. Este es un gráfico del IPCC, el panel de profesionales del cambio climático, ¿no? Donde se analiza cuáles son las políticas implementadas a día de hoy y qué trayectoria nos llevaría a eso. Esta línea roja de ahí serían las emisiones con estas políticas implementadas ahora mismo y esto nos estaría llevando a un calentamiento de más de 3 grados, ¿no? Esa línea verde y esa línea azul sería lo que tendríamos que hacer con las emisiones para quedarnos dentro del límite de 1,5 o 2 grados, con lo cual vemos que las políticas planteadas ahora mismo están muy lejos, muy, muy lejos de mantenernos en una zona segura. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque la solución frente a la crisis ecosocial que se está dando por parte de los gobiernos, esto especialmente en Europa también, claro, es la idea del capitalismo verde, ¿no? El crecimiento verde, que es decir, vale, no pasa nada, vamos a seguir creciendo la economía, pero ahora lo vamos a hacer con energías renovables, entonces todo va a estar bien. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto, en primer lugar, es que, bueno, empíricamente de momento vemos que es imposible. Hay varios estudios, en concreto hay dos bastante potentes, que miden, ¿no? De manera empírica cuáles son las reducciones que están logrando los países ricos y las comparan con la velocidad con la que deberían ir en base a los acuerdos de París. Y lo que estamos viendo es que ningún país ahora mismo está on track, ningún país está
bueno, pues cumpliendo con las reducciones que debería llevar a cabo. Y ahora mismo vemos que esta idea del crecimiento verde pues no está funcionando, ¿no? Hay un segundo problema, también muy importante, que es la continuidad que da este modelo, ¿no? Esta idea del capitalismo verde da una continuidad pues al colonialismo y a la desigualdad y a la explotación de los pueblos del sur global. Entonces, bueno, con esto entro un poco en la segunda parte. Aquí ya me meto más un poco de lleno en el donut. El donut, quizás la manera más sencilla de describirlo, ¿no? Es una brújula. Es una brújula que nos debería servir para guiar la política económica de un territorio, de un país, de la Unión Europea, ¿no? Este modelo, pues bueno, fue creado por la economista Kate Raworth, una economista que frustrada, pues frustrada, ¿no? Con la enseñanza que había recibido económica en la universidad, viendo que los modelos y las narrativas actuales no hablaban de cómo solucionar estos problemas, pues con esa frustración llegó a desarrollar este modelo, ¿no? Básicamente lo que plantea de manera muy sencilla el donut es cambiar el objetivo, ¿no? Tenemos una idea de qué es el progreso, qué fue el progreso en el siglo XX, que es esta idea de crecer el Producto Interior Bruto de manera indefinida y eso va a traernos el bienestar a todos. El donut lo que pretende hacer, yo creo, es cambiar un poco ese objetivo, ¿no? Bueno, un poco no, cambiarlo radicalmente, es quitar esa curva de crecimiento del medio que solo nos molesta y centrarse en lo que verdaderamente nos importa, ¿no? Que son indicadores sociales y medioambientales. La parte central, o sea, el círculo de dentro del donut nos marca lo que es la base social, ¿no? El suelo social, agua, alimentos, salud, energía, vivienda, etcétera. Cuáles son esos derechos humanitarios básicos, ¿no? Que todas las personas necesitamos para llevar una vida digna. Y por encima nos pone ese techo ecológico que no deberíamos traspasar. Cambio climático, acidificación del océano, uso del agua, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se trata de que a nivel político, a nivel de gobierno y a nivel de sociedad, pues cambiemos ese objetivo, ¿no? La situación actual, utilizando un poco el modelo del donut, si echamos un vistazo a nivel global, es que ningún país vive dentro del donut, donde en esta gráfica lo que vemos en el eje vertical es la satisfacción de necesidades básicas de la población y en el eje horizontal vemos los límites planetarios. Entonces la idea es estar en la parte de arriba, en la izquierda, ¿no? Donde está ese donut verde. Y bueno, vemos que no hay ningún país que esté por ahí, hay alguno que se está acercando, Costa Rica parece que está haciendo cosas bien, pero bueno, esta es un poco la situación, ¿no? Y lo que vemos es que estos países del norte global, especialmente, que son los que un poco están más arriba, ¿no? En el tema de satisfacción de necesidades sociales, son los que ejercen ese poder, ¿no? De colonialismo, de poder militar, poder corporativo, etcétera, de extracción de recursos sobre esos países del sur global. La historia del desarrollo económico que veníamos escuchando durante los últimos años, durante el siglo pasado, nos lleva pues, a una dinámica del crecimiento que es un camino degenerativo, es decir, desarrollarse socialmente a base de seguir explotando sin límites la naturaleza y tenemos que movernos un poco fuera de esa idea, ¿no? Lo que tenemos que hacer es en función para cada país de donde esté, ¿no? En este mapa, en esta situación, utilizando el donut, pues en el caso de los países que están excediendo muchísimo esos límites planetarios, deben reducir ese impacto, evidentemente. Hay otras economías que están un poco quizás en un término medio y lo que deben hacer es reorientar. Y pues evidentemente hay muchos países, muchas economías que están en un proceso en el que deben ascender, ¿no? En esa escalera social y deben pues priorizar que su economía se enfoque, ¿no? En asegurar esos derechos sociales para su población. Entonces tenemos que pasar de esta economía del siglo XX que viene definida por alguna de esas características que comenté ahora a una economía diferente, ¿no? Una economía que diseñemos desde cero y que se enfoque en lo que de verdad importa. Entonces tenemos que pasar de esta idea de la economía autónoma, esta idea de que la economía es algo como que flota en un folio en blanco, a entender la economía como parte de la sociedad que a su vez está dentro del planeta Tierra y que por tanto tiene límites.
Tenemos que pasar de esta idea del humano racional, económico, individualizado, que solo le importa el dinero, que solo piensa en sí mismo y que se ve por encima de la naturaleza, a otra idea, ¿no? De lo que significa ser humano y cómo conectamos con nuestras comunidades y incluso con nosotros mismos, ¿no? Pasando a un ser mucho más social y cooperativo, que prioriza la cooperación por encima de la competición. Tenemos que pasar de esta economía degenerativa a una economía regenerativa, restaurando materiales técnicos y regenerando materiales biológicos y alcanzando esa circularidad. Y tenemos que pasar de una economía centralizada, donde hay una ausencia increíble de democracia, ¿no? Sobre qué producimos, cómo lo producimos y de qué manera, a un modelo mucho más distributivo, descentralizado, donde todas esas cuestiones se reparten, ¿no? En comunidad. Y bueno, con esto entro un poco ya en la tercera parte, aterrizando, tratando de aterrizar un poco todos estos conceptos, ¿no? A nivel europeo, ¿qué está haciendo Europa, ¿no? Lo que seguimos viendo en Europa es la narrativa hegemónica capitalista. Seguimos viendo como ese afán, ¿no? De siempre utilizar la métrica del Producto Interior Bruto como una manera de medir qué tal nos está yendo. Pues bueno, esa es la dinámica en la que se encuentra Europa, pero sabemos que eso no nos dice nada, ¿no? Del bienestar de la sociedad. Pero esta es la Europa hegemónica con la que nos encontramos ahora mismo. Em, Como decía antes, hay varios estudios que hablan sobre esta idea del crecimiento verde y del desacoplamiento, ¿no? Del crecimiento económico de los impactos materiales y el uso energético. Este es uno de los informes que mencionaba antes por Jeffrey Vogel y Jason Hickel, donde hacen un estudio empírico de las reducciones de los países ricos en comparación con el Acuerdo de París, ¿no? Con las reducciones que sí que deberían estar alcanzando. La conclusión del estudio es bastante clara. Las reducciones logradas por el momento no son suficientes, están muy lejos de serlo. Y con las tasas de reducciones alcanzadas, estos países tardarían en promedio más de 220 años en reducir sus emisiones en un 95%, ¿no? O sea, superando 27 veces su cuota restante para mantenernos dentro del 1,5. Aquí están países que muchas veces se ponen como ejemplo en Europa, como Dinamarca, Holanda, ¿no? Que son esos países que están siendo capaces de crecer su economía a la vez que reducen sus emisiones, pero lo que vemos es empíricamente que no es un ritmo suficiente, ¿no? Es lo que pasa cuando pretende seguir creciendo la economía, pues que evidentemente se hace mucho más difícil, ¿no? Porque para crecer la economía necesitas seguir creciendo tu uso energético y tu uso material. Em, Utilizando el donut, ¿cómo debería plantearse Europa el futuro, ¿no? Y un poco el modelo de gobernanza política? Esto es una de las herramientas que nos ofrece el equipo de Deal, de Donut Economics Action Lab, que es la herramienta del donut de las cuatro lentes, ¿no? Lo que hace es desenrolla el donut. Tenemos la base o el suelo social abajo y arriba el techo ecológico, ¿no? Y lo dividimos en local y global. Y eso nos da cuatro lentes desde las que podemos hacer política, ¿no? Por ejemplo, a nivel local y ecológico, nos tendríamos que preguntar qué es necesario para que Europa sea tan generosa como su entorno natural, ¿no? ¿Cómo podemos regenerar esos ecosistemas, ¿no? A nivel local y de derechos sociales, ¿qué es necesario para que todas las personas de Europa prosperen, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las herramientas clave que yo creo que ofrece el Donut, que son aplicables a cualquier territorio, ya sea un barrio o un barrio de ciudad o Europa. Y bueno, creo que deberíamos estar utilizando estas herramientas con urgencia, ¿no? Para que de manera colectiva podamos co-crear y hacer política regenerativa. Echando un vistazo rápido, utilizando el donut para echar un vistazo a Europa, pues bueno, encontramos este tipo de datos, ¿no? Si nos fijamos a nivel energético, hay 42 millones de personas en Europa que viven en pobreza energética, un 9% de la población.
253.000 personas mueren por contaminación atmosférica, 900.000 viven sin hogar. Y bueno, aquí quería traer este ejemplo, ¿no? Un poco de manera quizás más práctica, cómo poder utilizar el donut para hablar de política en Europa, ¿no? Sería maravilloso si en el Parlamento Europeo los políticos se sentaran alrededor de este donut y pudieran utilizarlo de verdad para mapear estas cosas y definir, ¿no? Las políticas en base a estas realidades. El movimiento Donut en Europa, por suerte, está bastante fuerte. Este es un mapa tanto de organizaciones locales como miembros individuales que están registrados en la página web de DEAL, de Donut Economics Action Lab. Y bueno, esto es lo que nos tiene que dar esperanza, yo creo, el saber que hay mucha gente que está trabajando con estas ideas. Y bueno, aquí es donde la Alianza Donut España está tratando eso, de jugar un papel de dinamizador en impulsar las ideas en España. Eh, a nivel un poco de estrategia política, tal y como yo lo veo, como entiendo el concepto, porque hablaba con Adriana sobre el decrecimiento también y cómo combinan estas dos ideas, ¿no? La idea del donut y la idea del decrecimiento. Para mí, el donut es muy bueno a la hora de ser esa brújula, ¿no? De marcar ese objetivo donut, esa idea de que todas las personas vivan dentro del donut. Y luego sí que creo que el decrecimiento como área de investigación y también como marco teórico ofrece ya un montón de políticas prácticas y reales y basadas muchas veces en experiencias reales, em, que nos llevarían, ¿no? a vivir dentro del donut. Este pantallazo que puse aquí a la derecha es hay una base de datos del decrecimiento internacional y una de las pestañas es esta, ¿no? De políticas. Entonces, para el que quiera echar un ojo, es muy interesante. Si buscáis en Google base de datos de crecimiento, la encontráis y ahí hay un montón de políticas sugeridas ya. Em, yo lo que me encontré varias veces cuando hablo de estas cosas con políticos, especialmente el de crecimiento, es que es este argumento en contra, ¿no? Esta idea de que es una visión muy bonita, pero que es difícilmente vendible en unas elecciones. Y yo creo que esta idea hay que combatirla y de hecho creo que hay que poner responsabilidad en el político para que seamos capaces, ¿no? de hacer ver la realidad a la gente y que utilizamos estas ideas para movilizar. Yo aquí combato un poco este argumento con la realidad de unos datos de encuestas que nos están mostrando pues, que la mentalidad de la gente está cambiando, ¿no? Que la mentalidad de la gente frente al sistema económico y frente a la idea del capitalismo está cambiando, que la gente está viendo la realidad y que bueno, pues que la gente ya se empieza a cuestionar por qué tenemos que aguantar estas injusticias, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto es bastante esperanzador. Y con esto ya voy terminando. Un poco a nivel de teoría de cambio, también quería dar aquí unas pinceladas, ¿no? de qué pasos concretos, ¿no? Como sociedad podemos dar para avanzar hacia todos estos temas. Em, Hay evidentemente un montón de organizaciones que trabajan en crear cambio social desde diferentes ángulos. Yo aquí traigo un poco tres ideas que creo que debemos combinar, porque no creo que se trate de escoger una u otra, creo que todas tienen que funcionar de manera cooperativa. Por un lado está evidentemente la política institucional. Tengo seguramente alguna compañera activista que ya desiste, ¿no? de la política institucional y bueno, pues entiendo, ¿no? que la política institucional nos ha decepcionado mucho, pero creo que evidentemente sigue teniendo un papel muy importante y que sí, de verdad se pueden cambiar cosas, ¿no? desde dentro de las instituciones. Entonces debemos seguir presionando en ese campo de batalla. Por otro lado, creo que hay un activismo político muy importante ahora mismo que se tiene que dar en las calles, en acciones de protesta, en movilizaciones masivas para presionar por todos estos cambios. Ahí pongo una foto donde me veis ahí en primera línea. Es un bloqueo que hicimos a ArcelorMittal la semana pasada aquí en Asturias. ArcelorMittal es, bueno, uno de los mayores productores de acero del mundo y que causa una contaminación atmosférica aquí en Gijón y en Asturias increíble y bueno, hicimos esta acción de bloqueo
Y con eso, para nuestra sorpresa, pues hemos conseguido que la empresa nos haya contactado y ahora nos están pidiendo una reunión, ¿no? Entonces la acción directa funciona. La acción directa lo que busca crear es esa disrupción para forzar al sistema a una crisis tan grande que no se pueda ignorar, ¿no? Por otro lado, creo que hay otra rama de teoría de cambio también muy interesante y muy necesaria, que es la que podríamos llamar como instituciones alternativas, ¿no? Esto para mí son proyectos regenerativos que están buscando el crear ese futuro, ¿no? Que todas aspiramos y que surgen un poco en las grietas del capitalismo, ¿no? Que buscan operar fuera del sistema y crear esas nuevas realidades. Aquí pongo un par de ejemplos que podrían servir, yo creo, dentro de esta teoría de cambio, que son, por ejemplo, las comunidades energéticas o los huertos comunitarios, ¿no? Entonces yo creo que esta es una parte del cambio también muy importante. Bueno, esto es un poco reforzando la idea que decía antes de por qué la acción directa es necesaria. Y bueno, quería cerrar también con esta posición o reflexión de Jason Hickel, que es uno de los principales investigadores del decrecimiento ahora mismo, ¿no? Eh, que bueno, nos habla de alianzas, ¿no? Principalmente de cómo el movimiento climático, el movimiento ecologista, tiene que unirse, ¿no? Con los movimientos sociales. No podemos andar haciendo luchas por separado porque al final la raíz del problema es el mismo. Entonces creo que flaco favor nos hacemos si los ecologistas van por un lado, los pensionistas por otro, las feministas por otro, las personas que luchan por los derechos de los inmigrantes. Sabes, al final entendemos que todas estas luchas vienen de una raíz de un problema común y bueno, creemos o creo que así las deberíamos de luchar, ¿no? Y que todo esto al final es una lucha de clases y que debemos estar unidas ante esto y hacer un frente común. Y nada, con esto termino ya. Muchas gracias. Wow, muchas gracias, Gabriel. Antes de dar paso a Adriana, sí que quiero incidir, hay algo que, bueno, todo lo que has dicho es totalmente necesario, pero hay algo que sí que me ha llamado mucho la atención porque es algo en que insistimos muchísimo, que es, está muy bien hacer acción política en la calle, ¿no? Es decir, estar en la calle, estar empujando para que con las acciones concretas pues vayamos empujando, pero si no tenemos un pie en las instituciones no va a servir, no va a servir absolutamente de nada y al final los mismos de siempre van a hacer las políticas de siempre y nos meten leyes mordaza para que cada vez salgamos menos y hagamos menos acciones. Por lo tanto, es vital tener gente en la propia institución que apriete y que empuje a aquella gente que estáis, pues eso, haciendo acciones concretas, que tendríamos que ser muchas más para que al final se consigan cosas porque se consigan. Se ha demostrado y se sigue demostrando y se seguirá demostrando que si la gente está organizada se empuja muchísimo más. Adriana. Permacultura, te doy paso, para adelante, todo tuyo. Tienes el micro, ¿eh? Adriana, tienes el micro puesto. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Venga, va. No sé si Carmen o nada. Nada, Gabriel, me encantó. Claro, divino. Cuando empiezas a pasar datos, ¿no? Mira, está un experto de estos primeros, ¿no? Que se pasó 30 años investigando y entonces el hombre estaba muy feliz explicando el desastre con datos ecológicos, porque era uno de los científicos que estuvo 30 años estudiando el cambio climático y entonces es como que daba por terminado su trabajo y entonces iba pasando datos y datos y datos y era un poco lo que me pasaba cuando decía que son fundamentales porque no estamos hablando de tonterías, estamos hablando de datos. Pero ¿qué pasa? Si no le ponemos corazón y no le ponemos alegría, no podemos arrancar cada día, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de protestas con propuestas, ¿no? Y lo has hecho fantástico. Estamos en la misma filosofía de vida, ¿no? O sea, estamos en darnos cuenta de que formamos parte de la misma madre tierra, ¿no? Y entonces a veces es como que nos quieren poner un dedo para aquí, otro dedo para allá, ¿no? Somos la mano, estamos todas juntas, ¿no? Entonces me parece maravilloso coincidir y a la vez,
me parece de muchísimo valor, o sea, que realmente es la riqueza, el tener diferentes miradas. Porque claro, yo a mis casi 68 no te puedo trasladar mi vida, ni Conchi la suya, o sea, cada una tenemos nuestras propias vivencias y nuestras propias miradas. Entonces lo que hacemos es enriquecer la cosa común, enriquecernos juntas cuando nos unimos, ¿no? Entonces nada, estoy fascinada, me encantó, porque además tienes toda la data que yo hace muchos años te conté que estuve con la Kate Radworth, porque aquí en Barcelona hace 4 años yo creo que está, y bueno, Enrique Tello, o sea, hay mucha gente muy potente haciendo esto, y se ha trabajado mucho, y claro, porque cuando entras, encuentras la complejidad, ¿no? Por eso lo has explicado súper bien para que todo el mundo entienda qué es, para qué y por qué, ¿no? O sea, mis amigos anticapitalistas y lo que quería que hablara, vamos, encantado, encantado. Entonces, si les parece, yo cierro un poco con la permacultura. Si me pones la última diapo, si la tienes por ahí, Conchi. Vale. Nada, con toda mi gratitud, Gabriel. Realmente, además me encanta la Kate, ¿no? La Kate tiene esa cosa tan fantástica de vino aquí con una gomita, con un salvavidas y pim pam pum y te lo enseña y te lo cuenta, ¿no? Entonces, nosotros formamos parte también de la... Tenemos un sello que se llama, un certificado que se llama Biosphere, ¿no? Que es de turismo sostenible, y nos juntamos con empresarios que también tienen hijos y también tienen nietos y también están preocupados por lo que está pasando. Y entonces todo este greenwashing que se está montando por la cantidad de... No, esta no es. Espérate que la comparto yo. Por la cantidad de dinero que sobra, porque todo ese dinero de la Next Generation lo ponen en grandes, ahí, esa, lo ponen en grandes inversiones que no van a ningún lado, porque las acciones son locales. O sea, ese es el problema que tienen las corporaciones con nosotros, que no pueden sistematizar cómo crecen los tomates, que es lo que están haciendo con la agroindustria, ¿no? Entonces, claro, cuando plantás en un terreno, estás regenerando y demás, de eso va la permacultura. La permacultura empezó hace más de 40 años como agricultura permanente. Entonces, porque ya se veían los efectos de los monocultivos, ¿no? De la agroindustria, que es la que seguimos padeciendo y subvencionando con dinero público. Y no se está cobrando el daño ecológico que genera. Es un problema de financiación de fondos buitre, que era un poco lo que contaba Conchi también con respecto a la energía, ¿no? Entonces, ya en 1962, una mujer sacó un libro que se llama La Primavera Silenciosa, porque ya habían desaparecido los insectos, o sea, ya había constancia en 1962 que los insectos habían desaparecido y con ellos la cadena trófica. Entonces, yo tampoco quiero empezar con estos datos porque, Gabriel, estuviste excelente y me encanta porque pusiste también datos de ahora, ¿no? O sea, de ya, de lo que estamos viviendo ahora ya, ¿no? Entonces, la permacultura empezó como agricultura permanente para ocuparse del campo, para tener suelos vivos. Cuando tú tienes un suelo con microbiología, con bacterias, con hongos, con toda la cadena trófica, con pajaritos, con todo lo que implica un suelo vivo y su ecosistema, en una admiración hacia la naturaleza, brota todo. Brota todo. Es como cuando tienes una planta que le gusta el sitio y te da tomatitos cherry y vengan a comer tomatitos cherry todo el mes, ¿no? Y le das a los vecinos porque la naturaleza es abundante y necesita imprescindiblemente que nosotros frenemos esta locura neoliberal que es de psicópatas, piramidal, cada vez más arriba pisando a los demás, tal cual tu diapositiva, y vayamos al ecofeminismo, ¿no? A esta cosa de estar todos en paridad. Cuando hablamos de feminismo, estamos hablando de eso, ¿no? De estar en círculo, ¿no? En la misma rueda, ¿no? Que todas nos podemos empoderar y estar allí.
La permacultura empezó, ya te cuento, como agricultura, pero se fue incorporando en las construcciones, en las bioconstrucciones, en las tecnologías apropiadas. Claro que necesitamos, no hay que tirar el teléfono, pero lo que no podemos hacer es tener a todos nuestros niños, sobre todo adolescentes y la mayoría de adultos, que están absorbidos por una pantalla, sin mirarse a los ojos, sin crecer y en un control mental total y absoluto desde la pantalla, ¿no? O sea, ahora estamos en la pantalla y me parece fantástico, pero tenemos que volver a recuperar que lo presencial, el encuentro con otros seres humanos, sea mayor el tiempo que con la pantalla. Entonces, hablamos de tecnologías apropiadas, hablamos de educación, que es el pétalo este rojo, no sé si se ve ahí, que es la educación y cultura, donde también entra el espíritu de arraigo, ¿no? Donde está la memoria, donde está lo que tenemos, donde están las hortalizas escolares y generar alianzas. Hablamos del bienestar físico, mental y espiritual, porque, claro, las religiones han llevado por tierra mucha cosa, pero cada vez que hacemos un encuentro de gente que nos queremos, siempre terminamos al lado de una vela o al lado de un fuego, dándole gracias al universo, a la Pachamama, o llámalo como quieras, que es nuestra espiritualidad, nuestra conexión, ¿no? Por eso nos llamamos también Alimenta también tu alma, porque claro que hay que plantar tomates, pero también hay que alimentar el alma, esa conexión, ese corazón. Y cuando hablamos de economía del donut, punto pelota, o sea, es la que nos hace rodar para llevar adelante una economía diferente. En realidad era como eco sí nuestra, no mía, era para nosotros, ¿no? Y esa representa el donut. Y también hablamos de gobernanza. Para mí, Fraguas ha sido uno de los ejemplos, ¿no? De una gente que construyó una ecoaldea y demás, y después vienen y los barrieron, porque la institución está allí. Y entonces, no sé si tanto te va a apoyar, pero en todo caso tenemos que tener en la institución alguien que nos cuente qué es lo que está pasando y que incida en la institución. En el año 2015, cuando salieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, nosotros pusimos todos los objetivos en estos 7 pétalos de la flor de la permacultura, para tener esa mirada global desde donde las acciones locales, las acciones puntuales cobran más fuerza, porque sabes que como el ala de una mariposa, ¿no? Que cuando revolotea por aquí mueve cosas y se mueve todo lo demás, ¿no? Por eso también el espiral. Yo he llegado a un punto a decir, vale, la Tierra es plana, pero seguimos tirando plástico, es decir, el negacionismo, la cantidad de fake, el lofor, la manipulación mentidiática nos saca, ¿no? Con tanta información estamos como muy desinformados, ¿no? Entonces, la comunicación y la información creo que son las piezas claves, pero son piezas claves cuando nos conectamos del corazón. O sea, cuando realmente nos miramos a los ojos y nos damos cuenta que estamos hablando con el corazón en la mano, que es lo que nos une como seres humanos. Humanizar la tierra, ¿no? O sea, volver a la humanidad. Y de eso se va la permacultura, de cuidarnos, de cuidar las personas, de cuidar la naturaleza y de compartir recursos. Y yo creo que esta tarde ha sido fantástica. No sé si alguien quiere agregar algo más, pero yo estoy muy feliz.